Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya está con nosotros en el estudio número 2, Hugo Luengo. Buenos días, Hugo. Buenos días. Aquí a la hora. A la hora. Que hoy precisamente vamos a hablar de la hora. De la hora. Bueno, y llegas bien, me estás diciendo que no hay clase, claro. Hoy pude aparcar fácilmente. Bueno, desde la semana pasada ya no hay clase. Sí, se nota. Y son miles se nota y miles. Y el tráfico en Santa Cruz es una cosa, en Santa Cruz radicalmente. En Santa Cruz y en todos los sitios. Ha cambiado. Bueno, yo como vivo en Santa Cruz, pues... Sí, en todos los sitios. Bueno, vamos a hablar de la hora. Bueno, la clave del tema hoy es que gira en torno a lo que es la medición de la hora, la conocida como hora Zulú, y luego en relación a ellas comentaremos algún tema más que he titulado bajo el nombre de hora Z, que luego veremos lo que de curioso tiene. La hora Zulú se inventa, digamos, en la posguerra europea en 1960, precisamente porque en ese momento no había ningún acuerdo internacional de cómo regular las horas, tema que era imprescindible para la aviación, por ejemplo, las operaciones militares, la marina, la meteorología o los satélites. ¿Y cómo funcionaba antes? Pues cada uno iba a su hora, por lo cual no se ponían de acuerdo. Un piloto que llamase por radio a otro que venía enfrente, no sabían qué hora estaban circulando cada uno de ellos. Y eso ayer casi. 1960, no ayer, no, ya han pasado 70 años pero casi. Pero que es ayer, sí, no ayer, es en el siglo pasado. Sí, lo que pasa es que ahora el tiempo curiosamente va a la velocidad de la Z. Y bueno, el sistema se hace desde Inglaterra, precisamente desde el meridiano de Greenwich. ¿Es Greenwich o Greenwich? No, se escribe, yo lo digo en español, Greenwich. Y precisamente de ahí viene la traducción a Zulú. Como Greenwich era imposible de que dos pilotos, uno de Panamá y otro de Inglaterra, entendiesen lo mismo, al final llegaron al acuerdo de que Greenwich fuese la hora Zulú. Greenwich. En español. Yo lo pronuncio en español, pero igual no se pronuncia así. Que es el meridiano cero. Que nos lo quitaron a nosotros los españoles, porque pasaba por el Hierro. Sí, bueno, el Hierro cuando era el final del mundo conocido, y ahí se despronaban las aguas. Nos levantaron el meridiano, que seguimos estando precisamente en el meridiano cero, porque la hora de Inglaterra y la nuestra es la misma. Nuestra de Canarias. De Canarias. Que estamos en el meridiano Zulú. Estamos. Y precisamente, digamos, fue así porque era imposible que se pusiesen de acuerdo, por lo cual se nombraron las 24 horas más la Zulú. En 24 horas hay 25 momentos, unos 12 al este y 12 al oeste, precisamente para que tuviesen desde la comunicación de las aeronaves una respuesta sencilla. Por lo cual en Canarias nos colocamos en el meridiano cero, que es el meridiano inglés, una hora menos en Canarias. Eso lo oímos diariamente en todo. Que es la misma hora que en el Reino Unido. Y luego, curiosamente, estando en esa circunstancia, seguimos estando en la vorágine del cambio de hora, que yo precisamente yo nunca lo he entendido. De hecho, en este momento está comprobado que el cambio de hora no ahorra energía y sigue sumando conflictos informáticos, de trenes, de vuelos y curiosamente también desajustes biológicos, que con toda esta historia
que no lo sabía, lo he visto estos días, la Unión Europea en el año 2019 propuso unificar los tiempos horarios quitando los horarios de verano y de invierno. Lo aprobó en el 2019, pues en el 2026, 7 años después, todavía una vez más los europeos no nos ponemos de acuerdo. Porque unos dicen hora de verano y otras de invierno, y mientras dicen una cosa y otra, catástrofe europea, no somos capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo con una cosa, digamos, tan elemental como podría ser la hora. Y bueno, ahí también señalo desde el punto a seguido de la evolución del tema que, digamos, la conquista de moverte en el mundo con los tiempos y con la geografía tuvo un desarrollo histórico importante que implicó primero el descubrimiento de la brújula. Sin la brújula no se podía, digamos, navegar en alta mar, brújula que ya los chinos, curiosamente, lo descubrieron en el 400 años antes de Cristo. Y ya navegaban con brújula por esa fecha. Los árabes lo hicieron en el siglo IX, los vikingos en el 10, que pudieron llegar hasta América, según hemos visto en las últimas excavaciones, y los europeos hasta el siglo XII no descubrieron la brújula, lo que permitió que precisamente los europeos con la brújula fueron realmente quienes descubrieron el mundo, sin ir más lejos, la proeza de Colón, que fue buscando las especies y se tropezó con un continente que nadie conocía, que era América, a donde ya habían llegado 5 siglos antes los vikingos. Y el gran salto, porque sí, con la brújula podíamos orientarnos y podíamos fácilmente resolver el problema de las latitudes, pero el problema de las longitudes fue más complicado, y no será hasta el siglo XVIII, con el cronómetro marino de John Harrison, donde se pudo, digamos, con ese cronómetro tener una digamos, navegación fiable, porque teníamos capacidad de controlar las latitudes y las longitudes. Controlando las longitudes y latitudes se puede navegar por el mar sin problema. Problemas que, digamos, dieron lugar al sextante, al cronómetro y a las tablas de navegación, pero que hoy día realmente, después del GPS, con cualquier móvil puedes estar situado en la coordenada exacta en cualquier lugar del mundo, por muy lejos que te vayas. Y luego de eso paso, digamos, al discurso de las horas zetas, donde empezamos a ver, digamos, distintas variaciones del problema. Realmente, digamos, independientemente de que haya una medición racional, lógica y precisa de los tiempos, el tiempo, digamos, psicológico, el que cada uno de nosotros vemos, es un tiempo circular, es un tiempo percibido que curiosamente a muchos de nosotros puede ya estarnos pasando, porque conforme vamos teniendo más años, curiosamente observamos que nuestro tiempo psicológico va cada vez más rápido. Eso es tremendo, pero es una de las reglas de la vida. Y con ese tiempo, digamos, el paso de los años confirma una gradual pérdida de inocencia, donde desaparecen el deseo, nuestra identidad y la mirada crítica. Y curiosamente, que es un tema que también podemos comprobar, nos hacemos más egoístas. Eso es políticamente incorrecto, pero creo que es ajustado señalarlo. Y lo veremos después cuando pasemos precisamente a la generación Z. El otro día oí en la radio las intervenciones que hizo la directora de la Guardia Civil, curiosa, digamos, intervención, donde dijo, no sé si fueron 20 o 30 veces, habló de su país, del nunca jamás. Y me recordó la obra, digamos, del nunca jamás, que es la de Peter Pan, escrita en 1904, donde plantea una distopía
sacada de tiempo, como sacados de tiempo parece que estamos nosotros ahora en estas horas Zulú, donde nos lleva al país del nunca jamás, que es una distopía donde el tiempo no pasa y que nos traslada a la infancia, donde la infancia carece de responsabilidad. Pues parece ser que nos volvemos a colocar con una institución de la cualidad de la Guardia Civil en el país del nunca jamás, donde pretendemos entender que el tiempo no pasa, cuando el tiempo pasa a una velocidad que vemos cada día pues, en los medios, y que hoy no me voy a derivar por la vía política, que eso ya será cuestión de otro momento. Y en las horas Z también me llamó la atención porque comparé el otro día el libro, y lo estoy leyendo, que es un libro de Anthony Beevor, un conocidísimo escritor inglés, que habla del Rasputín y la caída de los Romanov. Es un libro recién salido, del 2026, interesantísimo porque plantea una tesis que yo creo que es importante, que señala que Rasputín precipitó la caída de un régimen autocrático que ya estaba extinguido. No hizo sino darle un empujoncito a un régimen que ya estaba extinguido en la obra lo señala, desde el 2016, o sea, 2 años antes de que ocurrió el suceso, que estaba extinguido, curiosamente, fíjense en los datos, por incompetencia, por corrupción estructural, por ausencia de patriotismo y por perversión moral. Luego diremos a qué nos suena esto. Cuatro condiciones que salvando los tiempos aquejan actualmente a nuestra situación, donde, digamos, esos factores son esenciales precisamente para mantener la estructura de una nación. Sin ellos es imposible. En esas circunstancias, digamos, decir que el régimen español está en una situación parecida a la prerevolucionaria de la Rusia del 18 no nos aleja mucho de la circunstancia. Y nos enseñan que generalmente los sistemas políticos siempre colapsan desde dentro. Pero tardan mucho. Sí, pero llega un momento donde ya están tan derruidos desde dentro que un simple empujoncito los pero desmorona. date cuenta tú, y me voy a España otra vez para que veas, en España nos vamos a finales de 1800, que es cuando empieza el caos. A finales de 1800 el caos en España es un caos total. Se pierden todas las colonias, entramos en guerra, colapso del imperio español. Entramos en guerra con Estados Unidos, después entramos en guerra con Marruecos. Con Estados Unidos fue después, Estados Unidos fue un siglo después, pero bueno. No, te estoy hablando finales de 1800, finales de 1800. Después en 1900 entramos en guerra también con Marruecos, que no era Marruecos, sino con toda esa zona. Tuvimos 30 años de guerra, las corrupciones, la república, la segunda, el rey que viene, que no viene, hasta el 36 que se montó la Marimorena. O sea, hemos vivido en una nación muy tensionada, y cuando parecía que habíamos entrado en un periodo de estabilidad, estos últimos 40 años, digamos, de España, ha sido sin duda los años de mayor progreso relativo de la nación española, y hemos vuelto a caer en las horas Z, que vuelven a situarnos en un punto límite que yo... Pero el español tarda mucho en reaccionar. Estamos cerca. ¿Tú crees que estamos cerca? Sí. Yo no lo veo. Sí, lo veo. Y te voy a dar 2 o 3 datos donde creo que señalan que el punto Z está conseguido. Y lo digo precisamente señalando a nuestra generación Z. ¿Cuál es? Es el segmento de 18 a 25 años que curiosamente se incorporaron al censo electoral con P.S, el 1Z1. Pues esta generación Z, ya las encuestas señalan
Y ya no solo por los casos últimos, casos zapateros o el caso cloacas, que esta generación Z, los de 18 a 25 años, ya... ¿Tú has hablado con los de 18 a 25 años? Pues en su posición electoral ya se sitúan al PSOE en tercera fuerza. Pero porque es el cabreo que hay con el que gobierna, o sea, pero no hay un análisis serio para decir es que me interesa más el otro, si no es... No, esa es la foto fija ahora. Sí, en este momento la generación Z, que son los teóricos votantes del progreso, se han decantado claramente por unas posiciones de derecha. Sí. En general, en Europa hay un claro viraje todo el mundo, a la derecha y en general el mundo. Mira en Colombia ahora. Y el Perú. Y en Perú. Hace 2 días. O sea, es el voto de estos son unos golfos, voy a votar a los contrarios. Que no sé cómo son, pero bueno. Sí. Pues señalo aquí que es la hora Z donde el final del momento político se visualiza en nuestros hombres Z, que ya los hemos citado ahí, Z1 Sánchez y Z2 Zapatero, que son el ejemplo más visible del actual régimen político, que son las dos cabeceras que están al frente y donde vemos tristemente que vuelven a darse las 4 condiciones de la autocracia que señalaba Víbor para la caída del Imperio ruso. Incompetencia, corrupción estructural, ausencia de patriotismo y de moral. Nunca se ha dado en España una ausencia de patriotismo tan extrema como la que representa en este momento Sánchez, con una idea de huida hacia adelante a través de una postura de Estado confederal que la historia ha demostrado. O sea, que tú crees que estamos imposible. en el fin de un... Estamos en el momento Z. En el momento Z. A punto de que ya las cuadernas del barco crujan. Había una noticia hoy que ya, tú sabes el tema de los tubos reunidos, una empresa vasca. Sí. También es que está aquí amamado todo el mundo, no solo los del PSOE, todo el mundo. Ahora está lo del PNV también. El PNV está atrapado el PNV están todos atrapados de tubos reunidos. Sí. Yo nunca he entendido, digamos, que siempre se ha mantenido el PNV en una especie de oscuridad que nadie ha conocido, como entendiendo que todos los sistemas políticos que al final acaban siendo clientelares, montan unas redes clientelares que lo primero que hacen es pervertir el mercado. Claro. Lo dramático de toda esta historia, independientemente de todas estas corruptelas y sus efectos y eso, es que están rompiendo la esencia de Europa, que es crear un mercado regido por la ley, donde cualquier emprendedor pueda competir en igualdad de condiciones. Cuando tú vas a un concurso donde resulta que no puedes acceder porque ya está predeterminado los adjudicatarios de entrada, pues eso pervierte la democracia, rompe la competencia y que no nos olvidemos, suman los precios. Porque cuando hay corrupción, el coste de la corrupción... hay que pagarlo. Está dentro de la factura y lo pagamos nosotros todos. Eso está claro. Pero verás que están mojados todos. O sea, ya no solo son... Bueno, yo no sé si te has enterado hoy lo del Ayuntamiento de Soria también. Sí, tremendo. Que salpica de rebote al alcalde de Soria, que es el cabeza de lista de la autonomía. Es que la corrupción ya en España está normalizada. Entonces, todos los partidos que han estado en este tema de la corrupción, ¿a quién van a apoyar? ¿Al que está? Por eso digo que yo en la hora Z todavía no la veo. No, porque luego, curiosamente, que de eso hablaremos la semana que viene, que vamos a hablar de competencia mundial global. Hemos acabado seccionando de tal forma los mercados. En España es un drama, porque en términos reales estamos funcionando con 17 mercados, uno por autonomía, donde cada autonomía acaba decidiendo sus temas y acaba, digamos, funcionando con regímenes clientelares, donde es difícil, digamos, entre otras cosas, que también lo hemos comentado aquí, que la propia sociedad civil sea capaz de salir de ese enredo, porque para salir de ese enredo implica romper unas reglas del juego que parece que el sistema político no está dispuesto a asumirlo. Ya. Estamos en situación complicada, pero la resistencia
del español es tremenda. Pues todo eso me temo que llegará un momento donde con un soplo, con el aleteo de la mariposa, caerán todas esas la última crisis barreras gorda en España tardó casi 40 años en que hubiera un cambio, ¿eh? No. Estamos mucho más cerca. Estamos mucho más cerca porque además vemos diariamente, digamos, cómo el tema judicial está sacando de quicio todo el tema. Hoy tenía que ir la mujer del presidente a entregar el pasaporte. Eso no se ha visto jamás en ningún lado. Y ya a nivel, sin ir más lejos, de Europa y a nivel global, como es propio de los tiempos zulú, cualquier noticia que planteas en un momento está en todos lados. Y el que la presidenta, digamos, permítanme la expresión, del gobierno de España tenga que entregar el pasaporte para no salir de España, es un tema que tiene, digamos, una trascendencia fundamental. Bueno, te voy a leer un mensaje. Dice: buenos días, es un placer escuchar a este señor. Bueno, este señor es Hugo Luango. ¿Qué eres tú? Bueno, yo como no lo conozco, yo tampoco. Lo único que puedo hacer es darle las gracias. Bueno, estamos en tiempos difíciles, ¿eh? No, ¿tú crees que no? Estamos en un momento de cambio que se producirá ya. Pero la sociedad, Hugo, la sociedad no está, ¿eh? Yo no la veo, ¿eh? Yo no veo tendrá la que sociedad. Estar. La sociedad tendrá que estar, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y yo creo que sí, la sociedad sí está. Lo ves, por ejemplo, en expresiones como posiblemente este radio oyente, pero está claro que los tiempos son inmantenibles, porque luego, digamos, lo que está pasando es que esta situación está deteriorando gravemente la marca España, el comercio internacional de España, y una situación política que en este momento es inmanejable. No puede entenderse que sigamos, digamos, en un país que tiene un presupuesto de hace 4 años y aquí no ha pasado nada. No es posible. Nada. O que tengamos, digamos, una inflación creciente que se ha trasladado a la cesta de la compra, que eso lo notamos nosotros diariamente cuando vamos a Mercadona, y aquí tampoco ha pasado nada. Ese tema va a tener en lo práctico una incidencia tremenda. Una pregunta, Hugo, tú que fuiste universitario, en la universidad cada vez que subía el precio de la guagua, por decir alguna cosa, se montaba la de Dios, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos yo pasé la universidad en Madrid y iba en el metro. No, te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Sí, que la revolución estaba dentro de la universidad, ¿no? No, bueno, la revolución yo creo que en aquella época eran los tiempos del franquismo. Ya. Cualquier cosa nos mandaba a la calle y bueno. Ya. Pero tú has visto ahora que en las universidades se generen... Bueno, ayer por primera vez se montó la de Dios en la Universidad de La Laguna, y fíjense por qué se monta, porque le quitan los exámenes de julio a los estudiantes y se monta la de Dios. Me parece bien que se quejen. Sí, no, también, pero se quejan por eso, no por otra cosa. Te quitan los exámenes de julio y te descolocan desde el punto de vista, digamos, laboral, porque tus expectativas que las tienes que resolver 3 meses antes para poderte situar en la universidad en septiembre, pues ya te hacen perder 1 año y una posibilidad de acceder a la carrera elegida que sin ello es muy complicado. Me parece muy bien que se rebelen. Bueno, la semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a hablar de competitividad global. Sí, porque hay noticias últimas con eso que, por cierto, vuelven con ese ratio a colocar a España en una situación bastante demejorada y curiosamente a la baja. Bueno, ya no te digo nada los datos de Canarias, ¿eh? Bueno, ya no te digo nada, los datos de Canarias son buenísimos. Que por cierto, estoy invitado, que voy a ir a unas charlas que organiza Antonio Salazar. Y de hecho voy a ir yo mañana. Empiezan el jueves y viernes. Yo voy el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. Bueno, ya me he comprometido con Antonio Salazar porque es un tema que me interesa, porque yo además iré el viernes cuando termine. Iré. Están haciendo, digamos, una valoración de lo que es el mercado Canarias,
que visto desde la competencia global, contrastado el mercado local, pues tengo especial interés en poder, digamos, valorar esa circunstancia, ¿no? Bueno. Y obviamente, si no hacemos la revolución económica también desde lo inmediato, difícilmente podremos hacer la revolución desde más allá, ¿no? Bueno, Hugo, que tengas una feliz semana ya, sí. Y ya se nos va el mes de junio, ¿eh? Pues nos vemos el viernes, si vas a estar sí, por el viernes, cuando termine el programa, porque... Sí, me parece que empezó a las 9:30 sí, el viernes. Cuando termine el programa iré por lo menos a lo último, sí, pero por lo menos estaré un rato allí. Por lo menos pulsas el ambiente que tú de eso sabes. Que es importante. Hasta la semana que viene, Hugo, un abrazo. Pues hasta pronto y buenos días a todos. El remate. Con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.